Buenos días a todos, qué bueno poder estar conectados a las 6 de la mañana. Amén. Amen. Good morning, everybody. It's so amazing to be connected this morning at 6 in the morning. Damos gracias a Dios por poder estar en vivo y en directo, JP, y gracias a Dios también por ti que estás interpretando esta mañana. Amen. We give God thanks for allowing us to be connected this morning. We give God thanks for JP who's interpreting this morning. Los saludo a todos, te veo Magolita, los veo a todos, Dios me los bendiga siempre. Amén. Amen. And so we welcome everybody that is connected here. We bless all of you guys, that the Lord blesses you always. Te veo Yuni también, un beso para todos. Hola Indy, ¿cómo estás? Qué bueno verlos. Bienvenidos, welcome back. Qué bueno, Dios es Amen. fiel, JP, amén. Amen. God is so faithful. It's so nice to see all of you guys. Amén. Y siempre recordando que acá estamos para recibir siempre sus pedidos de oración y clamar a Dios por todas las necesidades. Amén. Amen. And we're always here to receive all of the prayer requests and pray for all of them, to pray for all of our needs. Amen. Hay poder en la oración, hay poder en clamar a Dios, así que debemos siempre activar nuestra fe y creer que nada es imposible para Dios. Amen. There is power when we pray. There is power when we pray together, and we believe, that nothing is impossible for God. Amén. Bueno, vamos entonces al tema de hoy. Hoy es un tema un poco intenso, espero que lo recibas y algo hermoso es poder preparar nuestro espíritu para recibir de la palabra. Amen. And so today we're gonna just dive in. We're gonna get ready for today's topic. Today's gonna be a little bit intense, but so beautiful to receive the word. Amen. Amén. Siempre que tratamos el tema de liberación, sabemos que Dios va a las profundidades y trata con nosotros y nos muestra, nos revela lo que necesitamos saber para poder nosotros avanzar en el reino. Amen. Every single time where we talk about this topic of deliverance is so beautiful. It's amazing. It's beautiful how the Lord touches us, and when we speak about this, how the kingdom of God expands. Entonces, vamos directo a la palabra, vamos al libro de Proverbios, capítulo 26, verso 2. We're going to go straight into the word. We're going to go to the book of Proverbs, chapter 26, verse 2. Dice la Biblia un verso que muchos de nosotros conocemos como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. And the word of God says the following, Proverbs chapter 26, verse 2. We know this, a lot of us knows this verse. It says, like a fluttering sparrow or a darting swallow, an undeserved curse does not come to rest. Y si vemos el mismo verso en la Biblia del mensaje, lo interpretamos de esta manera, Proverbios 26, verso 2. And we can see this same verse in another way. Again, we're in Proverbs 26, verse 2. Y dice así, tienen tan poco que temer de una maldición inmerecida como del dardo de un reyezuelo o del vuelo de una golondrina. You don't have anything to worry about. Such few things to worry about with an undeserved curse like a fluttering sparrow or a darting swallow. Entonces, nosotros sabemos por medio de la palabra que la maldición para poder llegar tiene que tener un motivo. And so we know that for that curse to come, there has to be a reason. Y hoy vamos a ir ahí y vamos a ver, sabemos que Dios siempre trata con este tema, la Biblia es muy clara en cuanto a la definición de qué es una maldición, pero hoy vamos a tratar la diferencia entre una maldición y un hechizo. And so we're gonna go into this, right? The word is very clear about, curses but we're gonna talk about the difference between a curse versus, a witchcraft, a spell. Y ahí quiero que notemos bien porque Dios nos va a hablar esta mañana. And so I want us to take good notes because God is going to speak to us this morning. Espero que el Espíritu Santo nos ministre. I hope that the Holy Spirit ministers to us. Porque la palabra no es para contender, es para creer. Because the word is not to contend, it is to believe. Si hay incredulidad y si uno quiere contender, mejor evitarlo y dejarlo pasar. If there's unbelief,
And if people want to contend, it's better to just leave it there and let it go. Entonces, ¿por qué una maldición viene o por qué una maldición no puede venir? So why does a curse come, or why is a curse not able to come? Entonces, la Biblia nos habla de que realmente si lo comparamos con un pájaro, So the word tells us, if we truly compare this to a bird, si no hay un motivo, dice la Biblia, o no se merece esa maldición, no puede llegar y va a ser como un pájaro que vuela sin dirección. if there's not a reason, if there's not a cause, it can't come. And like a bird, it just flies away. Como un pájaro que vuela sin dirección. Like a bird that flies without direction. Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta This is very important that we understand para poder ver nuestro presente, nuestro pasado y aún nuestro futuro. to see the present, to see the past, and to see our future. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que hay una gran diferencia entre un hechizo y una maldición, es mucho más fácil entender el mundo espiritual. Because if we understand that there's a difference between a curse and a spell, it gets easier to understand the spiritual world. Entonces, la Biblia nos dice lo siguiente. So the Bible tells us the following. La Biblia habla mucho de hechizos, ¿de dónde vienen los hechizos? ¿Qué es un hechizo? A veces escuchamos la palabra hechizo y nos asustamos. The Bible talks a lot about spells. What are spells, you know? And sometimes we hear the word spells and we might get afraid. Realmente un hechizo hace de acuerdo al diccionario, hace una referencia a una conversación. And so a spell, according to according to the dictionary, references a conversation. Puede ser una narración, puede ser un chisme o aún mismo un sermón. It could be a gossip, it could be a sermon, it could be a narration. Y hay hechizos que son malos, están intencionalmente dirigidos con un propósito malo, pero hay otros que son muy buenos. And so there's a spell that is directed, that is very bad. There are others that are directed to be good. La palabra gospel en inglés dice go spell, quiere decir vaya y lleve una historia buena. And to the word gospel, it says it has the part go and spell, to go and take a good message. Entonces es importante que nosotros podamos discernir para que no entre el miedo de la ignorancia. And so we need to be able to discern. It's important so that the fear, that this ignorance doesn't enter. Entonces nosotros entendemos que un hechizo es una historia, es algo que nosotros escuchamos y creemos. Puede ser algo bueno como puede ser algo malo. A spell is like something that we listen to, that we hear, that we believe, like as a story. It could be something good or something bad. Entonces nosotros podemos escuchar una historia buena y creerlo, y eso hace que venga una bendición. And we could hear a good story and believe it, and that makes this blessing come. Pero podemos escuchar una mala historia, nosotros la creemos, la internalizamos, la hacemos nuestra y eso trae una maldición. But we can hear a bad story, we can internalize it, and that can make something bad happen. Por eso es muy importante discernir en el mundo espiritual y ser selectivos en qué sonidos entran dentro de nuestros sistemas. That's why it's super important for us to be able to discern and be careful about the sounds that enter into us. ¿Por qué? Porque los sonidos tienen dentro, ellos acarrean mensajes, ellos acarrean propósitos y acarrean intenciones. Because these sounds, they bring these messages, these intentions. Dice la Biblia en Mateo 11 del verso 22 al 24. The Bible says in Matthew chapter 11. I'm sorry. 11, verso Mark 22 al 24. Mark 11 from verse 22 to 24 says the following. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Verse 22, it says, Jesus answered, have faith in God.
Verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y echa en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Truly, I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Y dice el verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. And then it says here in verse 24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Pero fíjate la versión en español. And look at the Spanish version. Todo lo que pidiereis orando, Everything that you ask for praying, creed que lo vas a recibir y va a venir. Te está hablando de qué es lo que va a pasar cuando tu oración está hecha con fe. believe that you will receive it, and it will come. This is talking about what happens when you believe what you're praying. Entonces las palabras viajan. And so words, they travel. Lo que nosotros creemos viaja. What we believe travels. Lo que nosotros recibimos, eso se internaliza y va a producir un resultado. What we believe that internalizes in us, and it produces a result. Si alguien levanta el teléfono y te cuenta un chisme If someone picks up the phone and tells you a gossip, y tú no te das cuenta y tú lo recibes y lo crees, and you don't realize it, and you receive it and you believe it, entonces eso es un hechizo que entra a tu vida, a tu sistema. well, that's a spell that enters into your life, into your Cuando system. entra a tu sistema, entra en la frecuencia de la maldad. When it enters into your system, it enters the frequency of evil. Cuando entra en esa frecuencia de la maldad, empieza a activarse la maldición. When it enters that frequency of evil, that curse begins to be activated. Y esto es tan importante que nosotros entendamos. And this is so important for us to understand. Porque en el mundo espiritual hay frecuencias espirituales. Because in the spiritual world, there are spiritual frequencies. Y en el espíritu hay sonidos que están permanentemente siendo activados. And there are these sounds that are permanently being activated. Cuando alguien cuenta un chiste morboso, When someone tells a very crude joke, no, sucio, que es perverso. a dirty, perverse joke, thank you. Entonces, y tú lo escuchas, tú te ríes, tú lo recibes, eso entra en la frecuencia de tu espíritu, en esa frecuencia espiritual donde Dios se está moviendo. Hoy, And you listen, and you're listening to that joke that enters into you, that enters into that frequency of your spirit. That enters into the frequency of your spirit. ese hechizo va a tratar de bajar como el pájaro y quedarse ahí y hacer nido. That will try to descend and rest like a bird into your spirit and make a nest. Entonces, te voy a dar otro ejemplo, de acuerdo a Marcos 11. Okay, here's another example. According to Mark 11, Si adentro de ti te hicieron creer de que nadie te quiere, if inside of you they made you believe that no one loves you, de que nadie te valora, que tú no sirves. that no one values you, and that you're worthless, Eso es una historia. that's a story. Quiero que la mires de esa manera. I want you to look at it in that way. Si tú esa historia la recibes y la crees, ese hechizo va a quedarse ahí y la maldición va a ser como el pájaro y se va a quedar en tu vida. If that story stays there, if you believe that spell's going to stay there and it's going to produce those results in your life. ¿Por qué? Why? Porque donde hay un hechizo malo, creído, va a cegar tu vida, te va a poner un velo para que tú no puedas ver la verdad. Because where there's this evil spell in your life, and where you believe it, it's going to bring this blindness upon you. ¿Y qué va a pasar? Va a venir la maldición para atarte a esa mentira. And what's going to happen? Well, this curse comes so that you can be bound to that lie.
¿Por qué? Porque cuando tú crees un hechizo que es malo, o Because when crees you una believe historia, crees un chisme, crees un llamado por teléfono, una carta que está mala, entonces eso te empieza a cegar tu vida. Because when you believe a spell that's evil, when you believe a story that's evil, when you believe a gossip that is evil, a letter, a message that is evil, well, that enters and it produces something really bad. Hay mucha gente que usa la manipulación There's a lot of people that uses manipulation con otras personas y aún con ellos mismos. Se automanipulan. with other people and also themselves. They self-manipulate. Entonces acomodan las cosas. ¿Por qué? Porque hay una creencia dentro de ellos que es una And mentira. and so they begin accommodating different things. And why do they do this? Well, because there's this lie inside of them that they make themselves believe. Entonces están atados a esa mentira. And so they are bound to that lie. Entonces, es muy importante que entendamos que donde hay una maldición hay un derecho legal. ¿Cuál es el derecho legal? Creer la mentira o aceptar la mentira o cubrir la mentira. And so we have to understand that behind this, there is a legal right. And what is the legal right? It is believing this lie. It's holding on to this lie. Entonces, nosotros si tenemos esto en cuenta, Okay, so if we take this into account, donde hay un hechizo hay una historia. where there's a spell, there's a story. Puede ser algo con una intención buena o con una intención mala. It could be something with a good intention or a bad intention. Si es buena, vas a ser bendecido. If it's good, you're going to be blessed. Si es mala, vas a estar maldecido. If it's bad, you're going to be cursed. ¿Por qué? Porque detrás de todo hechizo, detrás de toda historia que escuchamos, que vemos, que meditamos, hay una intención. Because behind all of that, everything that we're listening to, everything that we see, there is an intention. Por eso la Biblia dice la maldición no viene sin causa. That's why the Bible says the curse does not come without a cause. Y si nosotros entendemos esto, vamos a crecer y madurar en el reino de Dios. And if we understand this, we are going to mature and grow up in the kingdom of God. Porque vamos a poder discernir qué hay detrás de lo que escucho o detrás de lo que yo estoy confesando todo el tiempo, porque mis acciones van a determinar lo que yo hablo y lo que yo pienso. Because we're going to understand what is behind the things that we're listening to or that we are declaring with our voice, because we can discern these things. Te voy a dar este ejemplo. Okay, I'm going to give you this example. Cuando Dios habla de la maldición, y todos conocemos el libro, o la mayoría conocemos Malaquías, el libro de Malaquías, ¿verdad? And so, when God speaks, and a lot of us, we know the book of Malachi. Cuando Dios realmente habla de la maldición, por ejemplo. For example, when God speaks about the curses. Y habla de los diezmos y las ofrendas que a la gente no quiere escuchar. And then, talks about tithes and offerings. And people don't want to hear this. Dios no necesita pronunciar la maldición. God does not need to pronounce the curse. De la forma que Él responde, Él retiene la bendición. In the way that he responds, he retains the blessing. Es decir, He holds it. llega el momento que la bendición tiene que ser activada, Él no la permite. And so, for example, when the time comes for the blessing to be activated, he does not permit it. Entonces, así se mueve Dios en su palabra. And so this is how God moves in his word. Él manda la palabra y la palabra se activa. He sends the word, and the word is active. Y manda las historias que nosotros recibimos en la palabra, y esas historias buenas se activan en nosotros y producen la bendición. And he sends the story, these good stories that it enters into our life, and it produces something good. Muchas veces la gente por ignorancia se asusta, por ignorancia está como retenido en realmente avanzar, porque en realidad no conocen la palabra. And there's a lot of people that in ignorance, they're afraid. They're afraid, and they do not advance because really they don't know the word of God.
Si nosotros creemos en cosas que nos van a perjudicar, eso va a activar maldiciones en nuestra vida. Is if we believe in things that would harm us, that's going to activate these curses in our life. Hoy quiero compartirte contigo un tema que para mí es apasionante y sigo insistiendo con el activar, hacer los actos proféticos activando todo lo que Dios quiere hacer a través de la sal. And so again, I'm gonna talk to you about a topic. To me, it's something so passionate, and I motivate you in regards to this, which is the salt covenant. Anota Levíticos 2:13 Write this down, Leviticus 2:13. para que nosotros vamos a ir hoy ahí a ese punto y yo sé que Dios te va a hablar y Dios va a empezar a limpiar tu vida, a limpiar tu casa, limpiar tu familia, limpiar tus finanzas. And I know God's going to talk to you. He's going to be cleaning. He's going to be purging your life. He's going to be cleaning your finances, your home. Dice Levíticos 2:13, Leviticus 2:13 says the following. sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. It says here, season all your grain offerings with salt. Do not leave the salt of the do not leave the salt of your covenant of your God out of your grain offerings. Add salt to all your offerings. Entonces, Dios habla de un pacto de sal para nosotros liberar cualquier actividad demoníaca que haya en nuestras vidas. And so God talks about this salt covenant to deliver, all of our things from any demonic things. El enemigo conoce lo que Dios nos dice a nosotros en la palabra y lo usa para el mal. The enemy knows what God says about in the word, and he uses it for evil. Nosotros no creemos en la superstición, We do not believe in superstition. no creemos en la brujería, no creemos en nada que tenga que ver con el control demoníaco. We don't believe in witchcraft. We do not believe in anything that involves this demonic control. Pero sí creemos y activamos la palabra por medio de la fe en lo que Dios nos habla. But we do believe and we activate with faith the word in which God speaks to us. Vamos a ver más escrituras, pero quiero que tomes esto en tu espíritu, And so we're going to see more scriptures, but I want you to take this in your spirit. para que puedas tú mismo activar esa fe, usar la palabra, usar el acto profético y empezar a liberar tu vida y tu casa. So that you can use your faith, you can use this prophetic act, you can use the salt, and you can have your life be delivered. Lo primero que tienes que saber es que la sal es usada por Dios. First thing you got to know is that salt is used by God. Es un elemento que Dios permite que sea usado para que se conecte con el cielo. It is an element that the Lord uses to be connected with heaven. Anota esto, por favor. Please write this down. La sal puede sanar y liberar tu historia. Salt can deliver, liberar y qué más? Liberar tú y sanar tu historia. Salt can deliver and heal your story. ¿Por qué? Porque la sal representa un pacto, Because salt represents a covenant. representa preservación y también purificación. Because it also represents a purification and healing Preservación, JP. and preservation. Quiero que voy a repetir esto. I'm going to repeat this again. La sal Salt en el mundo espiritual in the spiritual world representa el pacto que Dios dio. represents the covenant that God gave. La sal representa la preservación The salt represents the preservation y también la purificación. and also the purification. Por eso la sal debe ser usada, guiada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. That's why the salt needs to be used, guided by the Holy Spirit and the Word of God. Dios a mí me enseñó muy temprano en la fe
God taught me very early on in the faith. ¿Qué significan los sueños en el baño? What do dreams in a bathroom represent? ¿Qué significa la frente de la What does persona? the forehead of a person represent? El baño es un lugar de confrontación, es un lugar donde Dios pone su luz y nos empieza a mostrar todo lo que de afuera nadie puede ver. The bathroom is a place of confrontation. The forehead is a place of confrontation. The bathroom is a place of confrontation where the Lord shows us, the light of God shows us what nobody can see. Por eso Dios cuando aparece, cuando te muestra el baño, cuando te muestra historias en baños, Dios está yendo a una oscuridad, a que se corra el velo que te está cegando para que tú puedas ver y esa maldición pueda salir. And that's why when you see, this bathroom, when you see these stories in the bathroom, God, what he's doing is that he's trying to show you these things that are in that darkness that you are blind to, that these curses that for you to be delivered so that you can see that the veil can be moved away. Porque Dios desde muy temprano en la fe me enseñó y espero que Dios te hable también a ti, es que uno de los lugares en las casas donde hay más demonios son los baños. And so, I hope the Lord motivates you today. I hope you're motivated today. The Lord showed me that one of the places where there are the most demons in a house is the bathrooms. Muchos sueños, a veces gente se muda a una casa nueva. Many dreams, and sometimes people go into a new house. Parece nueva, pero ahí ya vivieron gente. It looks new, but people live there already. Y hay historias malditas escondidas en los baños. And there are demonic stories hidden in the bathrooms. Y los demonios están ahí escondidos. Y a menos que venga la luz del Espíritu Santo y tú hagas un acto profético y empieces a orar, ellos se esconden ahí hasta por décadas, escondidos haciendo sus cosas. And the demons are there hidden. Aleluya. Dios está tocando ahora mismo. Dios empieza a activar tu fe para que abras tus ojos espirituales y el enemigo empiece a salir de tu casa. And oftentimes the demons are hidden there in the bathrooms for decades until we use the word, until we use those prophetic acts, we use the salt, that the light of God comes and confronts all of that. God is doing something. God is activating your faith this morning. A veces los baños explotan, a veces los baños se rompen, a veces pasa un montón de cosas ahí. ¿Por qué? Porque hay actividad demoníaca escondida. Sometimes these bathrooms, they explode. Sometimes these bathrooms, there's so much activity that can happen here because the demons are there. El baño es un portal que puede ser para bendición o maldición. Bathrooms are a portal that could be for a blessing or for a curse. Piensa un poquito, el baño es un lugar donde todo el desecho, todo se tiene que ir por ahí. Think about it, okay? The bathroom is a place where everything that needs to be discarded goes through there. A veces no se dan cuenta, la casa es atacada con enfermedades, es atacada con envidia, con celo, y es que hay a veces derechos legales que están en esos demonios escondidos en los baños. And sometimes, listen, there's sicknesses that happens at home. There's all of these sicknesses that this affliction that can happen at home because we don't realize it, but there could be these demonic legal rights that is in those bathrooms. Esos derechos legales tienen que ser cancelados. Tenemos que entrar a una relación con Dios para sacar estos derechos. Those legal rights need to come out, and we need to come with the Lord to remove these rights. Vamos rápido a Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 20 al 21. We're going to go to 2 Kings chapter 2, starting from verse 20. Ya, dice la palabra así. Entonces él le dijo, tráeme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Verso 21. Y saliendo él a los manantiales de aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad.
Hallelujah. The word of God says in 2 Kings chapter 2, verse 20 and 21, it says, "Bring me a new bowl," he said, "and put salt in it." So they brought it to him. Then he went to the spring and threw the salt into it, saying, "This is what the Lord says. I have healed this water. Never again will it cause death or make the land unproductive." Entonces, si crees esta palabra, So if you believe this word, si estás en una casa, a lo mejor es una casa donde vivió mucha gente antes que tú. if you're in a house, okay, maybe you're in a house that a lot of people before you has lived. Y a lo mejor hay derechos legales. Maybe there's legal rights. Hay derechos legales de divorcios, hay derechos legales de abusos, hay derechos legales de lujuria, hay derechos legales de miseria, hay derechos legales de hostilidad. Maybe there's there's legal rights of divorce, of hostility, of abuse. There's legal rights. Y tú no lo sabes. And you don't know it. Entonces Dios quiere tu casa santificada y hoy vamos a empezar con el baño. And so God wants your house to be sanctified. And today we begin with the bathroom. Y vamos a hacer este acto profético, lo vamos a creer y lo vamos a activar en el nombre de Jesús. And we will do this prophetic act. We will believe it in the name of Jesus. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios nos quiere liberar. Because we understand that God wants to deliver us. Lo primero que necesitamos es tener sal. The first thing we need is to have salt. Te pido que compres sal, no uses la que estás cocinando, debes consagrar esa sal a Dios. You need to buy salt. Do not use the one that you're eating. Nuh-uh. You need to consecrate that unto the Lord. Una vez que la tienes, dices, Padre, en el nombre de Jesús, And once you have it, you need to say, "Father, in the name of Jesus, te doy gracias por permitirme hacer este acto profético. I give you thanks for permitting me to do this prophetic act. Me alineo a tu palabra I align to your word, y presento esta sal delante de ti. and I present this salt before you, Y te pido que la santifiques, and I ask that you sanctify it. así como tú ordenaste en Levíticos 2:13. Just like you ordered in Leviticus 2:13. Te pido que santifiques esta sal I ask that you sanctify this salt para que tu autoridad sea activada a través de este acto profético, so that your authority is activated through this prophetic act para que rompa toda maldición y todo hechizo, to break every curse and every spell, y purifique todo lugar en mi casa, especialmente el baño. Toda suciedad pueda salir de este baño. to purify every area of my home, especially the bathroom, that all dirtiness leaves this bathroom. Toda maldición escondida, Every hidden curse, todo espíritu de pobreza, every spirit of poverty, todo espíritu de deuda, every spirit of debt, cualquier ojo que esté monitoreando mi vida, mi casa o mi familia, whatever eye that is monitoring in my house or in my life, mi familia, my family, toda maldición y que esté escondida, que haya estado escondido en este lugar o haya estado escondido en mi vida. every curse that has been hidden either in this place or in my life. Y tú cuando estás dedicando esa sal, And when you're dedicating that salt, Dios te va a hablar y te va a mostrar God will speak to you and He will show you para ver cómo toda esa suciedad va a salir de tu casa. to see, and all that dirtiness is going to leave your house. A veces no te das cuenta, pero hay demonios de lujuria en el baño. Sometimes you don't realize it, but there are demons of lust in the bathroom, Hay relaciones escondidas en baños. relationships that are hidden in the Hay bathrooms, violencia, violence, hay odio, hay venganza, there's hatred, there's vengeance. hay brujería, hay santería, hay rituales que se han hecho. There is witchcraft, there is santeria, rituals that have been done. Y cuando tú haces el acto profético, And when you do the prophetic act, no solamente viene la sal del pacto, pero la sal también es juicio.
Not only the salt is of the covenant, but it's also the salt of judgment. No vamos a ir ahí, pero el libro de Jueces habla muy claro cómo la sal trajo juicio al enemigo. We're not going to go there, but we see that in the word how salt brought judgment to the enemy. Entonces, lo primero que hay que hacer And so the first thing we need to do es saber la diferencia entre el hechizo y la maldición. is to know the difference between the spell and a curse. ¿Qué es lo que yo me creí? ¿Qué historia escuché y qué me creí? What story did I hear? What story did I believe? Si hay problemas en las finanzas, por ejemplo, For example, if there's problems in the finances, ¿qué historia me creí para yo mantenerme en esa pobreza? what story did I believe for me to be maintained in that poverty, Para que esté ciego y no puedo ver, to be blind and not be able to see, que esté atado a la maldición de la pobreza, de la falta, de la ruina. to be bound to that curse of lack, of ruin, of poverty. Entonces la sal no solamente libera, pero trae juicio al enemigo y el enemigo sabe que en ese territorio no puede estar porque fue echado y fue And juzgado. salt isn't just of the covenant, it brings judgment to the enemy because it knows it cannot be there. It is destroyed. Cuando hagas este acto profético, When you do this prophetic act, hazlo en fe. do it in faith. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, tu palabra fue enseñada, your word has been taught. fue entregada a tus hijos. It has been given to your children. Ahora, Espíritu Santo, Now, Holy Spirit, trae convicción sobre sus vidas, bring conviction upon their life para que la fe, tu fe, Jesús, sea activada en sus casas. so that your faith, Jesus, be activated in their houses Venga la purificación and that the purification comes y la prosperidad venga en todas esas áreas que han estado atadas al enemigo. and that the prosperity comes and from all of the areas that has been bound by the enemy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in the sacred name of Jesus. Quiero recordarte esto, I want to remind you of this. la sal, Salt. un elemento de arma espiritual para hacer It is an- guerra espiritual en contra del enemigo. It is an element of spiritual warfare to make warfare against the enemy. Dios lo usa y Dios le da toda la importancia que tiene. God uses it and gives all the importance to those who has it. Esto es solamente una parte. This is just one part. Hay mucho más por aprender y activar. There is so much more to learn and to activate. Sean bendecidos. Be blessed, everybody. Amén. In the name of Jesus.